El sueño de mi vida es que la iglesia camine en un nivel de fe y pueda ser no solamente relevante en la sociedad, a veces no somos ni relevantes en la familia nomás, ¿no? Ni los que nos rodean, digamos, son afectados positivamente por el Evangelio. Y bueno, al final de lo que vamos a mirar en esta mañana, vamos a comprender una verdad que quizás hasta hace poco no la veíamos bien, ¿no? Entonces yo le puse como título las obras de fe. ¿Cuántos vinieron hace unos 2, 3 domingos? Empezamos con una palabra que se llamaba obras de fe. No sé si recuerdan. Y bien, si alguno de ustedes no vino en ese domingo, pero quiero decirle que está en el WhatsApp, está en el Facebook, está en el canal de YouTube. Es muy importante ver esa parte para entender esta otra. ¿Ok? Habíamos hablado, haciendo un poquito de retrospectiva, vimos, ¿no?, cómo nosotros verdaderamente hemos entendido cómo la vida de fe es muy diferente de la vida de obras, ¿no? Que la gracia y el nuevo pacto son diferentes a la vida en la ley y el viejo pacto, ¿no? A veces entramos en el nuevo pacto, nacemos en el nuevo pacto, pero vivimos como en el antiguo pacto, ¿no? Entonces, al leer la ley, necesitamos siempre nosotros hacer una diferencia entre lo que fue en el antiguo pacto y lo que es en el nuevo pacto, ¿no? Hay cosas que se abolieron definitivamente, como por ejemplo la circuncisión, ¿verdad? En el nuevo pacto no nos circuncidamos. En el antiguo pacto, para ser parte del pueblo de Dios, teníamos que ser circuncidados, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas. Ahí guardaban el sábado. Nosotros entendemos qué es el sábado, qué es el nuevo reposo, etc. Entonces, se necesita para entender la Biblia la ayuda de algunas personas calificadas, ¿verdad? Por eso estamos los pastores, maestros, para entender la palabra de Dios. Entonces, hemos dicho que nosotros somos salvos por fe, crecemos en la vida cristiana por fe. Hermanos, nada de lo eterno es alcanzado por obras humanas, ¿no? Todo lo que vivimos nosotros es producto de fe. Nuestra vida debe ser una vida de fe, totalmente una vida de fe. Hemos visto varios versículos que no es por obras, sino por fe, porque nuestra salvación no depende de si nosotros nos portamos bien o no, depende de aquel Cristo que ya hizo una labor, la terminó, la completó, no hay que añadirle nada. Somos salvos por una obra ya realizada, ¿verdad? Eso es en la salvación en nuestro espíritu, pero la salvación en nuestra alma, que es ahora la segunda etapa de la salvación en la que estamos algunos de nosotros. Obviamente, primero entramos a la salvación por fe, recibiendo a Cristo, recibiendo su nueva naturaleza, y ahora, en esta nueva etapa, por la misma fe, nosotros permitimos que esa nueva naturaleza empiece a tomar lugar dentro de nosotros, a crecer, a manifestarse, a gobernar nuestra vida. Amén. Entonces, podemos decir que una de las cosas que no debemos olvidar es que nosotros hemos participado de la naturaleza de Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Todos nosotros hemos leído aquí Pedro en las primeras partes de aquí dice como todas las cosas, ¿no? En su última carta de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Nuestro conocimiento ¿por qué solo por el conocimiento? Porque ya lo tenemos todo en Cristo. El problema es que no conocemos todo lo que tenemos. Amén. No lo comprendemos a veces ni en la mente, mucho menos en el corazón. Porque la fe que se apropia de estas cosas, la fe que nos permite vivir estas cosas que nos han sido dadas por Dios a través de su salvación, estas cosas se adquieren, podemos decir, por la fe. Amén. Entonces, la fe, una de las cosas que hace la fe es ayudarnos a conocer. Y dice, por medio de las cuales, por aquellas cosas, ¿no?, que necesitamos conocer, por medio del conocimiento de aquel que nos salvó. Y dice, por medio de aquellas promesas, dice, por medio de aquellas cosas nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo señalé así, esto de participantes de la naturaleza divina, porque es una nueva vida la que ha venido a nosotros. Sin esa vida, por ejemplo, le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. Y luego le volví a decir, si tú no naces del agua y no naces del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, hay todo un bagaje, podemos decir, de recursos que tiene esta nueva vida, que si nosotros no entramos, no participamos, no vivimos digamos, en una posición donde esa nueva naturaleza se manifiesta, ¿no? Entonces viviremos simplemente como seres humanos, con nuestra inteligencia humana, nuestro poder humano, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es instaurar el reino de Dios en esta tierra, y eso no se hace a través de poderes humanos. Amén. Los hombres nos sentimos muy impotentes, especialmente mirando las cosas, mirando la grandeza del mundo, la maldad que a veces hay ahí. Decimos, esto es imposible para mí. Claro, para mí es imposible, pero si yo estoy en Cristo y vivo en ese nivel de fe donde las cosas de esta vida empiezan a manifestarse en mí, yo puedo tener poder, puedo tener influencia, puedo tener gracia, sabiduría, todo. En esta nueva vida, Dios nos ha dado un paquete completo de recursos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, para que el gobierno de Dios empiece a tomar lugar en la tierra. Y nos dice 1 Corintios 15, ¿no?, que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios y toda la tierra se someterá a Cristo. Y después Cristo mismo someterá todas las cosas al Padre. Entonces, de todo esto que estamos hablando, hermanos, nosotros queremos decir que de todo lo que hacemos, ustedes y yo, las cosas que glorifican a Dios, las cosas que manifiestan a Dios, son solamente las cosas que proceden de esa nueva naturaleza. Porque podemos hacer muchas cosas de nosotros mismos, de nuestra iniciativa, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia. A muchos de nosotros somos muy inteligentes, muy sabios. Pero todo lo que el humano puede hacer no manifiesta a Dios. Todo lo que el ser humano puede hacer es limitado. Tenemos límite. Y eso no manifiesta a Dios. Jesús hacía obras.
Recuerdan que Jesús vino como hombre. Eso es algo que usted debe tener bien claro. Vino como hombre. Él estaba en una condición parecida a la que nosotros estamos, solo que él no tenía pecado. Pero todo lo que él hizo, igual que nosotros, lo hizo por fe. Lo hizo con el poder, no que tenía él en ese momento, sino que tenía Dios y que hacía esas obras, como vamos a ver, que Dios ahora también puede hacer las mismas cosas a través de nosotros. Bueno, llegando a este punto, para estar entendidos en lo que estamos hablando, podemos decir varias cosas. Nuestra salvación fue por fe, no por obras, ¿verdad? Eso vimos también en la primera parte de este estudio. Luego, nuestra vida la debemos empezar a vivir por fe y no a través de esfuerzos humanos para agradar a Dios. Para agradar a Dios, hermanos, debemos, por medio de la fe, permitirle a Dios que viva Él su vida a través de nosotros. ¿Escucha? Agradar a Dios no es a través de mis esfuerzos. Agradar a Dios es a través de permitirle a Dios mismo, que ya está en nosotros, hemos sido participantes de su naturaleza, permitirle a Él hacer sus obras a través de nosotros. Quizás esto es nuevo, pero esto es bien claro. Usted tiene que estar bien convencido de esto. Cuando hemos visto en la anterior vez que Dios va a juzgarnos por sus obras, ¿verdad? No se evalúa a través de las obras que hacemos. Ahora recuerden, hemos sido salvos por fe y no por obras. Pero hemos dicho también en la anterior vez que la fe, ¿cómo se ve la fe? A través de las obras. ¿Amén? Pero no son las obras humanas las que se ven, las que muestran la fe. Las obras divinas, las obras poderosas, las obras imposibles para nosotros, son las obras que manifiestan que Dios está en nosotros. Amén. Las obras de fe son obras más allá de nuestra capacidad y no necesariamente tienen que ser portentos. A veces son cosas en el interior nuestro, en el interior de otra persona. Por ejemplo, una persona nunca podía cambiar en cierto aspecto. Hay gente que está dominada por un vicio de la droga, pero las obras de Dios en esa persona le transforman y vence su adicción. Todas estas cosas que son más allá de la capacidad humana, más allá de nuestro esfuerzo personal, esas cosas son las obras de la fe. Amén. Entonces, no somos salvos por obras, no somos salvos por hacer buenas cosas, somos salvos porque le creemos a Dios. Y creer a Dios, si es real, nos va a empezar a hacer vivir haciendo cosas que antes no podíamos, que ni sabemos cómo se hacen, pero se hacen. Amén. La nueva vida de fe tiene obras, porque la fe sin obras es muerta. Solo que a veces nosotros no hemos entendido qué son esas obras de fe, qué son esas obras que manifiestan que vivimos una vida de fe. Y creo, hasta aquí en lo que entiendo, incluso viendo mi propia vida, es que hemos estado viviendo, muchos de nosotros, en un nivel por debajo del mínimo de fe. En un nivel casi que se podía decir, no estamos viviendo en fe. No está manifestándose la vida de Dios, el poder de Dios a través de nosotros. Y no estoy hablando de milagros portentos, aunque también incluye milagros portentos. Pero, por ejemplo, incluye transformaciones en tu vida, en tu personalidad. Que tú podemos decir, vencer lo que antes no podías vencer. Que tú puedes cambiar
aquellas cosas que en tus fuerzas nunca pudiste. Eso es vivir vidas de fe. Entonces, Dios va a juzgar. Dice, en la iglesia, hemos estado viendo también en la anterior vez, muchos pasajes del libro de Apocalipsis. Ustedes ven en el capítulo 2 y 3 que el Espíritu, dice ahí, Dios examina con sus ojos, ¿verdad? Con esos ojos como llama de fuego, examina las iglesias, las 7 iglesias de Asia. ¿Y qué es lo que ve el Espíritu? ¿Qué es aquello que le hace a él evaluar las iglesias? Que esas 7 iglesias de Asia son, podemos decir, un ejemplo de lo que era la iglesia universalmente. Esas 7 iglesias son evaluadas por sus obras. ¿Y por qué clase de obras? Por las obras de fe. Porque recuerden, las otras obras ni nos salvan, ni tienen ningún resultado eterno. Las obras que vienen definitivamente de aquel Cristo que habita en nosotros, esas son las obras de fe. Esas son las obras que manifiestan que vivimos una vida de fe. Y si nosotros no estamos viendo esas obras, entonces Santiago dice, tu fe es una fe sin obras, entonces tu fe está muerta. O no tienes fe, o tienes poca fe. Jesús les criticó, como vamos a ver al final. Yo estaba trayendo los últimos versículos aquí, pero Jesús les recriminó muchas veces a los apóstoles y les dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no pudimos hacer esto por tu poca fe? Amén. Entonces, el vivir por fe requiere, o sea, se debe ver a través de cosas poderosas que se hacen. Amén. Entonces, la aprobación o reprobación por lo menos en Apocalipsis 2 y 3, de las iglesias, era acerca de sus obras. Hermanos, no son obras necesariamente de una gran apariencia, ni siquiera son obras producto de los dones espirituales solamente. Esas buenas obras están calificadas a través de la fuente de ellas. ¿De dónde provienen esas buenas obras? ¿Vienen de nuestra naturaleza antigua, normal, humana? ¿O vienen de la nueva naturaleza que hemos recibido? Esas buenas obras vienen producto de mi vida de obediencia. Esas dos preguntas son muy importantes. ¿De dónde salen mis buenas obras? Porque yo puedo hacer buenas cosas por interés, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo hacer buenas cosas por muchas motivaciones. Pero ¿qué es lo que hace que algo que yo hice sea calificado por Dios como algo bueno? La fuente. ¿De dónde proviene? Si proviene del Espíritu, si proviene de la nueva naturaleza de Dios, esa es una buena obra que Dios califica como buena obra. Amén. Y la otra es que si proceden de obediencia o no. O proceden de obediencia, o es porque a mí se me ocurrió, o es porque yo tuve una gran idea, o es porque Dios me lo mostró. Recuerden, amados hermanos, casi muchas de estas cosas se pueden entender entendiendo el comienzo del hombre. En Génesis, los primeros 3 capítulos nos muestran muchas verdades. ¿Y cuál fue el pecado verdaderamente de Adán? El pecado de Adán fue desobediencia, incredulidad. O sea, él no creyó en Dios, no creyó a las palabras de Dios y creyó las palabras de Satanás. Y por ese acto, Dios le dijo, si tú comes de ese árbol, vas a morir.
Entonces Satanás murió a su relación con Dios. Ahora, hermanos, escuchen bien. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos devuelve otra vez a lo primero. Estábamos muertos, todos los descendientes de Adán nacimos muertos a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dios le dijo, vas a morir. Y nos restablece la relación con Dios. Amén. Nuestra vida con Cristo restablece nuestra relación. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Amén. Tenemos una nueva vida. Adán quiso ser independiente de Dios porque el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal tiene un mensaje. Y el mensaje era, Adán, sin decirlo así, pero el mensaje, podemos decir, no visible, era: yo puedo gobernar mi vida sin ti, a Dios. Le dijo Adán, yo puedo hacer, yo soy tan capaz. Miren, antes de que Adán pecara, él, por ejemplo, le puso nombre a todos los animales. Adán tenía una capacidad tan grande que se enorgulleció y, desobedeciendo a Dios, él manifiesta que cree que puede vivir una vida sin obediencia a Dios, independiente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Cristo hace? Ahora nos trae otra vez a una vida en dependencia de Dios, una vida en obediencia a Dios. ¿Me entiende? Eso es una restauración a la que Dios nos está llevando. Si nosotros hemos entrado en la vida cristiana y no estamos empezando a depender de Dios, a obedecer a Dios, a escuchar a Dios y a hacer lo que Dios quiere, estamos fracasando como restauración. No estamos siendo restaurados como Adán. Como Adán tiene que ser restaurado. Amén. Por eso, en estos pasajes, cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, hablando de las obras, Él no hizo sus obras como Jesús de Nazaret, el Jesús humano. Porque recuerden, Él nació, por eso Dios lo hizo nacer como uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que Él hizo, nosotros podremos hacer. Él dijo en Juan 14, las obras que yo hago, les dijo a los discípulos, vosotros también las haréis. ¿Y qué más? Y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Amén. O sea, Él nació como bebé y se metió a esta vida así como nosotros, porque Él quiso ser un ejemplo para nosotros. Porque si Él hubiera nacido como un diosito, un pequeño Dios, nosotros nunca podríamos decir, no, pues es imposible para nosotros alcanzar lo que vivió Jesús. Pero Él vino para que nosotros pudiéramos alcanzarlo. Y de hecho, Él quiere que lo hagamos. En su naturaleza humana, Jesús, como nosotros, era impotente para hacer las obras de Dios. Quizás usted diga, esta declaración del pastor es muy grave. Pero vaya conmigo, aquí tengo en Juan, por ejemplo, 5:19. Está hablando Jesús. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, miren lo que dice. Aquí lo pongo lo estoy resaltando. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué estaba hablando de Él? Que no podía hacer nada. O sea, nada de esas obras buenas, ¿no? Nada de esas obras que glorifican a Dios. Sino, dice, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, el Padre lo hace y el Hijo simplemente entra en sus labores.
Por ejemplo, y de estos versículos donde él dice que en su humanidad no puede hacer las cosas, hay como unos 8 por lo menos en el Evangelio de Juan. Yo solo les traigo estos 2. Juan 8:28, les dijo, dice pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. O sea, una cosa totalmente contraria a Adán. Adán decía, yo puedo gobernar mi vida. Y nos metió en tal desastre en este mundo. Pero ahora viene Jesús en una dependencia, en una obediencia al Padre. Y dice, ustedes cuando me vean crucificado, cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre, ustedes se van a dar cuenta que yo soy y que nada hice por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Las palabras de sabiduría que Jesús tenía, venían porque él oía al Padre. Entonces, estas buenas obras que hizo Jesús son también, amados hermanos, las que Dios tiene preparadas para nosotros desde el cielo. Son obras que concuerdan con sus planes eternos. Son buenas obras, amados hermanos, que pueden traer luz a la humanidad. No es una buena cosita que yo hago que trae luz a la gente. Son obras que Dios hace a través de nosotros. Y que miren, ahorita vamos a ver Efesios 2:10. Amén. Hermanos, la iglesia va a entrar al reino de Dios. Va a ejercer autoridad en esta tierra. Porque es impotente con sus medios humanos. Porque no importa lo buenitos que queramos ser por nuestras fuerzas. Dios va a causar cambios poderosos porque Cristo en nosotros va a hacer las obras. Todas las obras que la iglesia van a llevar a la iglesia, ¿no?, a traer su reino, el reino de Dios a esta tierra, son obras que vienen, que proceden de Dios mismo. Al Hijo del Hombre, hermanos, dice, toda autoridad le fue dada. En Efesios, miren aquí, en Efesios del 8 al 10, vemos las dos cosas. Uno, de que no somos salvos por obras, pero que sí hacemos obras. Miren, por favor, atentamente esto. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esta salvación es un regalo de Dios. Y dice el versículo 9 bien claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, la salvación yo la conquisté porque soy bueno, porque he hecho buenas obras. No. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche, no por buenas obras, pero sí para buenas obras. Porque antes de ser creados en Cristo, nuestras buenas obras no alcanzaban. Y ahora en Cristo, en fe, podemos hacer estas buenas obras. Y luego dice, ¿cómo son estas buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahí estamos viendo a Jesús decir, yo no puedo hacer nada, pero veo esas buenas obras que el Padre había preparado de antemano. Amén. Y Jesús entraba en esas buenas obras. Y ahora nosotros, cuando entremos en una vida de fe, entraremos en esas buenas obras. Que son obras, como les digo, más allá de lo que humanamente podemos hacer. Muchos de nosotros quisiéramos, por ejemplo, que nuestra familia se convirtiese completamente. Y queremos y oramos y hacemos. Y muchas veces no podemos. Pero si entramos en una vida de fe, podemos ser de gran ayuda para ellos.
Amén. Entonces, amados hermanos, somos salvos por gracia, por la fe, no por obras. Pero dice, somos hechura suya. Creados. ¿Sabe qué es la palabra creados? En este versículo es una palabra en griego que es la traducción de la palabra en Génesis capítulo 1, la palabra y creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es la palabra vara. Lo que no me recuerdo es cuál es la palabra en el griego. Pero es una creación de la nada. Es una creación de lo que no había. Dios nos dio una naturaleza. No es que vino y está mejorando nuestra vieja naturaleza. Nos dio una nueva naturaleza, de cero. Donde está toda la naturaleza de Cristo. Todo lo que Dios puso en Cristo está aquí adentro de nosotros. Y esto debe ser desarrollado, ¿no? Aquí está la naturaleza humana que la Biblia le llama la carne, y está el espíritu. Y lo que debe suceder en nosotros es que el espíritu empiece a crecer y la carne empiece a menguar. Porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Amén. Entonces, amados hermanos, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer esta nueva calidad de obras. Obras que manifiestan que tenemos fe. ¿Entiende? Nuestra fe, dice Santiago, sin obras no existe. Es pura palabra. Amén. Esto lo hemos visto la anterior vez. Vea el capítulo primero de esto, que es la predicación de hace 3 domingos o 2 domingos. Entonces, hemos sido salvos por gracia, por fe. En este pasaje, dos cosas que hemos aprendido, como hemos dicho. Entonces, la palabra creados, hay un nuevo nacimiento en nosotros, hay una nueva vida. Pero ¿sabe qué? Esta nueva vida, o sea, no tiene un letrero que diga nueva vida. Esta nueva vida tiene que ser vista por nuestra fe. Tiene que ser vista por nuestros ojos espirituales. Nosotros tenemos que creerla, esta nueva vida. Porque viene por fe y sabemos que está por fe. Amén. Usted no la puede mirar. Es más, al comienzo esta nueva vida es como en la vida de un bebé. No tiene fuerza, está empezando a crecer en usted y en mí. Al comienzo esta nueva vida empieza a tener un mayor, o sea, poco a poco se va sintiendo más. Poco a poco la vamos viendo más, la vamos experimentando en la medida en que le damos crecimiento, en la medida en que le alimentamos. Amén. Esa nueva vida, hermanos, es la que hay en nosotros. Y si usted no lo cree, entonces no está en la fe, ¿verdad? Porque fe es creer. ¿Cuántos de aquí creen que tienen esa nueva vida? Y es posible. Espero que los que no han dicho amén también lo crean. Solamente no están respondiendo. Porque si no, nunca se va a manifestar. Si usted no cree que la tiene, es difícil. Usted va a seguir viviendo en sus fuerzas. Usted va a seguir viviendo en su incapacidad natural. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque estas buenas obras que Dios quiere que hagamos, no las realizamos nosotros. Vienen desde arriba. Están hechas de antemano. Dios las tiene hechas. Por eso cuando el pastor Alberto habló del reposo, son pues obras donde nosotros estamos reposadamente haciéndolas. Porque no estamos
elaborándolas, ya están preparadas. Mire, aquí dice Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Amén. Es como que yo ando en algo que ya está preparado. Por eso es un andar en reposo. Amén. Es un reposo. Es como que si tu mamá te manda andar a barrer esta pieza, pero la pieza ya está barrida y trapeada. Entonces vos vas y ves, mamita, ya está, ¿no? En reposo has obedecido a tu mamá, porque ya estaba preparada de antemano. Estas obras que Dios ha preparado ya están. Solamente es como Jesús dijo, según veo, entonces hago. Y Dios empieza a hacer, porque nada puede el Hijo del Hombre hacer por sí mismo. Así como nada puede hacer el creyente en sus fuerzas, en su sabiduría, en su iniciativa, en sus buenas intenciones. No, el creyente tiene que aprender a ver y entrar en estas buenas obras de Dios. Yo me imagino, hermanos, cuántas cosas que Dios quiere hacer están quedando sin hacer, porque nosotros no las vemos, porque nuestro nivel de fe es poca fe tenemos. Y Dios, por eso es que en Hebreos habla del reposo. Quiero ver solo ahorita como un repaso, que esto fue predicado hace 2 domingos. El apóstol Alberto habló, y Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque la tierra prometida se llamaba el reposo. Y dice el versículo 10, esto es lo que describe qué es ese reposo ahora para nosotros. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también que ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El sexto día fue su último día de creación, donde creó Dios al hombre. Y el séptimo día, ¿qué pasó con Dios? Dice la Biblia, reposó Dios. Dios reposó, así como Dios reposó el séptimo día, ya no hizo más cosas, entonces el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entonces no tenemos que hacer nada, nada humano. O sea, lo humano normal es para nuestra vida humana. Pero si nosotros queremos entrar al reino de Dios, queremos vivir a la altura de la iglesia, a la altura de lo que Dios quiere, entonces tenemos que reposar de nuestras obras y hacer las obras que no son las nuestras, sino que son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, Dios tiene para nosotros una vida gloriosa, una vida grandiosa. Por eso Jesús pudo decir, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Ese es el plan de Él para ti y para mí, no solamente los pastores. Él les dijo a los discípulos que estaban con Él. Amén. Por eso dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Para qué? Para hacer las obras de Dios. Y luego viene una exhortación. En el 11 dice, procuremos pues. Esta es la exhortación de esta mañana. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo de desobediencia fue el ejemplo de Israel. Israel en el desierto nos da un mal ejemplo de desobediencia. Hermanos, hay posibilidades
de no alcanzar esta posición donde Dios hace las obras y nosotros entramos en aquellas obras, donde nosotros reposamos de nuestras obras para hacer las obras de Él. Aquí está la diferencia entre la ley y la gracia. En la ley yo tenía que esforzarme por hacer las cosas que Dios me mandaba. En la gracia yo tengo que ver lo que Dios hace y entrar en esa obra, en esa labor. Amén. Todo es por ver y por creer a Dios. Todo lo que Dios me da, una nueva vida por fe, una nueva naturaleza por fe, obras de fe. Obras que no son producto de mi esfuerzo, son frutos de mi fe, están acabadas, están realizadas para ser manifestadas en la tierra. Pero Dios requiere de hombres, todo lo hace con hombres en esta tierra. Y estos hombres somos la iglesia. Dios quiere manifestar sus obras a través de nosotros. Jesús lo dijo, o lo crees o no lo crees. Ahora, ¿qué implica para nosotros vivir haciendo estas buenas obras? ¿Qué tenemos que hacer para vivir estas buenas obras? En este libro de Hebreos habla mucho de lo que tenemos que aprender de lo que pasó con Israel en el desierto. Tenemos que aprender en qué se equivocó Israel para no equivocarnos de la misma manera. Usted lea Hebreos. Amén. Ellos, hermanos, y ponga siempre un paralelo con nosotros, ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto. Nosotros fuimos librados del pecado, fuimos librados de nuestra vieja condición. Ellos vivieron sus vidas, amados hermanos, viendo la maravilla cómo Dios los sacó, pero dejaron de creer que Dios los llevaría a la tierra prometida. Dios tenía el desierto como un lugar de preparación para ellos. Dios tiene nuestros desiertos como lugares de preparación. Dios tiene parte de nuestra vida como una preparación. Pero nuestra vida no puede quedarse en el desierto, porque quedarnos en el desierto de nuestras propias obras implica fracaso. Dios quiere que entremos a la tierra prometida de las obras de Él. Amén. Eso es tierra prometida para nosotros. ¿Sabe, hermanos? En el desierto, los israelitas nunca ejercitaron fe en ese camino. Todo el tiempo andaban, usted lea, quejándose, viendo qué les faltaba. Que le faltaba de comer. En vez de pedir a Dios, siempre empezaron a rebelarse contra Moisés y Aarón. Siempre era una rebeldía, siempre era una contra. Ellos tenían la culpa. Así pasó. Y siempre estaban tan conscientes de sus propias necesidades. Y no querían ver lo que Dios quería hacer con ellos. Lo que Dios quería hacer con ellos era prepararlos para que entren a esa tierra que Dios mismo dice, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra distinta, una tierra diferente de Egipto, diferente del desierto. Un caminar en otra tierra es ese proceso, el mismo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Amén. El libro de Hebreos habla de su falta de fe, de su falta de obediencia, de su pecado. Amén. Hermanos, cuando Dios le dice a Israel, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Dios no estaba hablando como a veces hablamos nosotros, ¿no? No estaba mintiendo. Cuando Dios habla, cumple. Y aunque ¿sabe por qué? Yo creo no metió a la primera generación, porque al final los metió al pueblo con la segunda generación. Pero la primera generación no entró porque no se puede vivir
en tierra prometida con incredulidad que tenían ellos. No se puede. En la tierra prometida es necesario tener fe. Vivir la vida cristiana es necesario, vivir vidas de fe. Es necesario, porque si no nos sentimos impotentes, nos sentimos que todo lo que nos están predicando es bonito y todo, pero ahí está. Pero cuando vivimos vidas de fe, empezamos a ver las maravillas. Todos los que entraron en la tierra prometida disfrutaron de una tierra que fluye leche y miel. Y en esa tierra todo estaba listo. En Deuteronomio dice, ustedes van a entrar a una tierra, a habitar casas que no construyeron, a comer de viñas que no plantaron. O sea, ellos iban a entrar. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros ahora? Escuchen bien, que hagamos obras que ya están preparadas desde la fundación del mundo. ¿Me entiende, mi hermano? Yo creo en el Evangelio. El Evangelio es poderoso. Pero ese poder no se ve porque nuestro nivel de fe está muy bajito. El anterior, en la primera parte de este libro, terminamos diciendo que Pablo le dijo a su hijo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y eso es lo que ahora nosotros necesitamos hacer para ponernos en el nivel mínimo de fe necesario para empezar a ver sus obras. Hay que trabajar, hay que pelear una batalla para tener fe, para vivir una vida de fe combatiente. Lo que no hizo Israel, como les digo, Israel solo miraba sus carencias, sus problemas, que no hay agua, que este maná, aunque Dios le dio el maná y le daba todos los días, que este maná es tan aburrido. Allá en Egipto comíamos con cebolla, con los puerros y con todos los ingredientes, pero aquí maná de día, maná de... O sea, ellos estaban mirándose todo el tiempo a sí mismos. Todo el tiempo, ¿qué me pasa a mí? Que yo tengo cansancio, que yo tengo sed, que yo tengo hambre. Cuando Dios quería que miren más allá, que miren la tierra prometida, que miren a Dios. Amén. ¿Saben quiénes entraron en? La Biblia dice que salieron de Egipto 600,000 de a pie, sin contar los que se sumaron al pueblo de Israel. ¿Y entraron cuántos? ¿Conocen la historia? Entraron 2. Josué era uno de ellos. Miren cómo Josué tenía una vida distinta de los demás. Éxodo 33:11, lea conmigo. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Miren qué linda posición que tenía Moisés. Y él volvía al campamento, miren, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda donde Dios les mandó construir. Ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ahí estaba el candelabro de oro, ahí estaba todo. O sea, el tabernáculo habla de un lugar de la presencia de Dios. Los israelitas tenían que ir al tabernáculo y llevar su ovejita, llevar su sacrificio, y ahí tenían contacto con Dios. Hoy en día el tabernáculo de Dios es tu cuerpo y mi cuerpo. Y la ovejita de sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo puedo llegar a Dios. Ellos tenían que tener, decía, con las manos vacías no pueden entrar en mi presencia. Ahora, nosotros entramos en su presencia no con las manos vacías, sino con la fe de la obra perfecta y terminada de Cristo. Eso es lo que nos da libre entrada, dice el mismo Hebreos.
Tenemos libre entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Josué estaba en eso. Josué no estaba ahí mirando, ay, que mi zapatito está fregándose, que tengo que... Él tenía su mirada puesta en la tierra prometida. Él estaba en la presencia de Dios. Cuando Moisés, él era servidor de Moisés. Él era un asistente de Moisés. Y cuando Moisés subía a hablar con Jehová al monte, cara a cara, él se metía al tabernáculo. Él también quería hablar con Dios. Él también estaba en esa posición de oración. Esto que hacía Moisés es lo que para nosotros es vivir vidas de oración. Vidas donde lo que yo quiero no es hacer mis cosas. No estoy en mi vida solamente queriendo suplir mis necesidades, porque el mundo vive para eso. Eso dijo Jesús en el Sermón del Monte. Los gentiles buscan todas esas cosas, pero ustedes, les dijo a los apóstoles en el Sermón del Monte, a la multitud en el Sermón del Monte, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pongan la mirada en la tierra prometida en términos de los antiguos. Dejen de estar quejándose por la vida, que estoy enfermo, que estoy esto, que... O sea, miren para Dios. Entren en su presencia. Tenemos libre entrada, ya está. No necesitamos ni un corderito porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado por todos. Hay libre entrada. Usted cuando va a orar, el Señor escucha. Amén. A la gente Dios le había dicho, miren, este es otro pasaje. Dice Deuteronomio 4:8, ¿y qué nación grande hay? Dice que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. En la parte de la caminata en el desierto, Dios les dio estatutos. No solamente vieron sus obras maravillosas, sino también tenían que aprender la ley, tenían que aprender esos estatutos. Y dice el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, en tu casa, en nuestras casas deberían hablarse las palabras de Dios. Deberíamos tener... Yo miren, he tenido un año bastante frustrado en un aspecto, por ejemplo. ¿Sabe que al estudio del CEAP entramos de la iglesia unos 10 personas? Ahora estamos mi esposa y yo, y ¿sabe qué? 2 personas que no son de la iglesia, que son de Cochabamba. Una hermana mía y una amiga de ella. A los demás ya no los veo. Se salieron. No tienen interés. Están tan ocupados en sus cosas. Están tan ocupados en sus vidas. Están como Israel. Y Dios dice, procuremos entrar en aquel reposo. Porque ellos procuraron, ellos no pudieron entrar. La advertencia es grande, amados hermanos. Alguien les hizo creer que vivimos en la fe, ya estamos en fe. Pero Santiago nos abre los ojos y nos dice, si tú vives vidas de fe, tu vida va a tener obras. ¿Y qué clase de obras? Esta clase de obras. Las obras que Dios ha preparado de antemano. Escúcheme bien, hermano. Porque yo no lo estoy engañando. Necesitamos tener
la actitud de Josué, una vida, hermanos, de lo que Dios mandó, de considerar las maravillas, de mirar lo que Dios quiere para mí. Dios quiere para ti una clase de vida mejor. Eso es tu tierra prometida. Porque si no, los creyentes de las iglesias estamos todos desanimados, todo así. Me parece que le estuviéramos haciendo un favor a Dios, yendo a la iglesia, escuchando la palabra. Cuando debiéramos estar gozosos, entendiendo, creyéndole a Dios, que Dios tiene obras preparadas, que hemos sido creados en Cristo Jesús para esas buenas obras. Y que nuestro poder es mayor de lo que parece, mayor de lo que humanamente podemos hacer. Porque lo que humanamente podemos hacer no es nada. A este mundo no lo vamos a parar, a este mundo no vamos a modificarlo desde nuestras fuerzas. Israel tenía que entrar a una tierra que estaba llena de gigantes, de soldados preparados para la guerra, ciudades con murallas. ¿Y quiénes eran el pueblo de Israel? Eran esclavos salidos de Egipto. Y amados hermanos, Dios no los entrenó con lanzas, con escudos, ¿o sí? Pues no sé si usted ha leído la Biblia, pero en todo el Antiguo Testamento no se entrenaron nada. En el Pentateuco, en el desierto, lo que Dios les trajo fue la ley, les trajo el tabernáculo, les trajo el sacerdocio, que es la adoración. Eso Dios trajo. Porque ¿sabe qué? Ellos no iban a pelear. Dios iba a pelear por ellos. Pero si no creo, como ellos, llegaron a la frontera, enviaron a los 12 espías. Los 12 espías vinieron con un informe, 10 de ellos, un informe de no fe. Un informe de la realidad que ven los ojos naturales. Una fe que no sabe ver la realidad de las cosas poderosas espirituales. Y dijeron, esa tierra es imposible de conquistar. Está llena de gigantes. Es más, dijeron, esa tierra traga a sus moradores. O sea, vinieron tan desanimados porque solamente no aprendieron a vivir mirando al invisible. Aunque habían visto sus obras, habían pasado el Mar Rojo con las aguas detenidas a la izquierda y a la derecha. O sea, es todo, ¿no? Cómo Dios sacó agua de la roca. O sea, Dios, vieron los milagros. Dios es poderoso, amados hermanos. Dios quiere hoy, ahora. O sea, todo esto que pasó se queda en una bonita historia si nosotros no tomamos una acción. El autor a los Hebreos toma eso como ejemplo. Amén. Los que entraron fueron hombres obedientes a Dios. Jesús. Quiero ver solamente el ejemplo de Jesús y un poquito de los discípulos que les voy a leer. Jesús, hermanos, o sea, Josué se ocupaba de estar en el centro del tabernáculo. Él estaba en la presencia de Dios. Él amaba la presencia de Dios. Y aunque servía a Moisés, hacía sus labores de servidor de Moisés, luego fue el líder que metió al pueblo de Israel. O sea, no es que Josué no tenía nada más que hacer, entonces me voy a la iglesia, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Pero no era de los que decían, no tengo tiempo para ir al tabernáculo.
O sea, él sabía. Él quería entrar a la tierra prometida, no sé ustedes. Yo también quiero, pero debo demostrarlo con hechos. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso yo digo, Jesús realmente tomó nuestra naturaleza totalmente, porque Él tuvo que orar mucho. En todo tiempo se lo ve orando. Miren, en los 30 años previos, Jesús, en los primeros 30 años, no hizo ni un milagro. No se ve en la Biblia, por lo menos, que haya hecho un solo milagro. Entonces, cuando llegó el tiempo, fue llevado por el Espíritu. Dice aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, por pasados los cuales tuvo hambre. Él ayunó. Y luego dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el versículo siguiente dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él oró, se llenó de la fe, venció al diablo. Hermanos, esta es otra de las cosas que nosotros necesitamos entender. Nuestra oración es efectiva cuando vivimos vidas arregladas delante de Dios. Amén. Él venció las tentaciones. Si tú estás, por ejemplo, amargado en tu corazón contra alguien, de nada sirve ir a orar. Si estás en pecado, tú sabes que hay pecado y no te has arrepentido, tu oración tiene que ser, no para crecer, tiene que ser una oración de arrepentimiento, nada más. No hay otra. Primero eso, porque como hemos hablado hace 4 domingos, la luz viene y lo que tenemos que hacer es no apagar la luz, es mostrar el pecado, confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces, la oración tiene poder. Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra. Ocurren cosas grandes cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos haciendo esas cosas en limpieza. (4:15) y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, la gente empezó a ver que su enseñanza ya no era del Jesús de Nazaret. Es más, cuando predicó en Nazaret, la gente decía, ¿de dónde tiene esas palabras? ¿Acaso no lo conocemos que es hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos, Judas, José? Y conocemos a sus hermanos. Se maravillaron. ¿Por qué? Porque él activó la fe en ese desierto. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él oraba continuamente, Lucas 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, al cual también llamó apóstoles. Tuvo sabiduría. Dios le mostró 12 nombres y los escogió como sus apóstoles. Lucas 18:1. Esto es lo último, pero hay muchísimos versículos de oración. Usted puede ver en todos los evangelios. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una actividad que nos mantiene, que sube nuestra fe. Amén. Y aquí me gusta este versículo porque dice, cuando estéis orando,
perdonar. Amén. Con falta de perdón, tu oración no sirve. Amén. Hermanos, ya estoy terminando. Hoy vivimos nuestra vida en la tierra, pero escuche, todas nuestras armas son celestiales. Debemos prepararnos para ver a Dios, para oír a Dios, porque así entraremos a andar en sus obras, en las obras de fe. Esto es más allá de simplemente querer ser famoso porque yo hice un milagro, porque Dios me usó aquí o me usó allá. Esto es tan vital como que esto demuestra que soy un hombre de fe, o una mujer de fe, que estoy creyendo en Dios. Hermanos, en una etapa del ministerio, los que han estado conmigo hace tantos años, recuerdan que yo tenía mucho énfasis en la oración y el ayuno. No sé si se acuerdan. Pero los que han estado mucho tiempo, hubo un tiempo que de 2 predicaciones, una era de ayuno y oración. Pero como que me decepcioné. Y lo que no entendí era esto. La oración y el ayuno necesitan de una vida entregada a Dios. Había cosas que yo no había perdonado. Había cosas adentro de mí que no estaban en justicia. Amén. Podemos orar y ayunar como los fariseos, como dice en Mateo 6, para ser vistos por los hombres. Amén. No hay nada más poderoso que un corazón recto orando. Una vida entregada al servicio de Dios. Hermanos jóvenes, Salomón consiguió cosas naturales. Él fue experto en botánica, él fue experto en muchas cosas. Pero al final de sus días, él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque hay una batalla de la fe que requiere la fuerza de la juventud. Dios desea, y yo también, que ustedes sean hombres y mujeres, que hagan una transformación en esta sociedad. Pero así como somos, con nuestras fuerzas no haremos nada. Pero en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario. Como dice Efesios 2:10, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras están preparadas de antemano. Amén. Ahora, yo les voy a leer, lamento no haber alcanzado a ponerlo en este PowerPoint. Y con esto termino. Voy a leer algunos versículos donde Jesús les reprocha a sus discípulos su poca fe. Amén. Porque hay un nivel de fe mínimo. Mateo 6:30, les leo. Jesús le dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo les llamaba? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no creían que Dios les iba a proveer. Y Dios les dice, a esa hierba que se seca y la queman, yo la he vestido. ¿Y a ustedes? ¿Será que yo no puedo vestirlos? ¿Cuándo me han visto mal vestido? Quizás cuando Chinita nomás me ha visto mal vestido. Dios es proveedor. Y cuando tienes fe, alcanzas la provisión de Dios.
Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La poca fe te hace tener miedo. Te hace tener miedo en aquellos lugares donde Dios te lleva. Dios les dijo: pasemos al otro lado. O sea, les dijo: yo los voy a llevar al otro lado. Y cuando vino la tormenta, ellos empezaron a temblar. Y Jesús mostró cuál era su problema: su poca fe. Mateo 14:31, los que están escribiendo. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De quién estamos hablando? De Pedro, ¿verdad? Que bajó y que empezó a caminar, pero después, cuando vio las olas, se empezó a hundir. La poca fe no nos lleva hasta el final de las buenas obras. Mateo 16:8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Amén. Malinterpretamos a Dios cuando no tenemos suficiente fe. Jesús les dijo, ellos le dijeron: Señor, mira, estas multitudes no tienen que comer. ¿Qué hacemos? Y después de que Dios hubo multiplicado los panes y se fueron al otro lado, y Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué estaban pensando ellos? ¿Será que nos está diciendo esto porque no tenemos pan? Jesús quería enseñarles otra cosa, pero sus faltas de fe hizo que sospecharan que Dios estaba queriendo decir otra cosa. Hay gente que lee la Biblia con poca fe y no lo entiende. Necesitamos un nivel de fe mayor. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Escuchen, y nada os será imposible. Nada es imposible con un nivel de fe. Pero les dice a ellos: hombres de poca fe. ¿Por qué? Aquí está hablando del pasaje donde ellos estaban ahí. Jesús estaba en el monte de la transfiguración, y hubo un señor con su hijito que el demonio lo tiraba hacia el fuego y hacia el agua, quería matarlo. Y ellos, los apóstoles, que antes habían echado fuera a los demonios, ahora ya no podían. Hasta que bajó Jesús del monte, y bueno, Jesús echó fuera los demonios del niño. Y les dice, ellos le preguntaron: ¿y por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Y qué les respondió? Mateo 17:20. Y les dijo: por vuestra poca fe. Amén. Hermanos, en la fe tenemos provisión. En la fe vivimos sin temor, sin estrés. En la fe podemos completar las obras de Dios. En la fe podremos entender la palabra de Dios, la voz de Dios. En fe podemos tener el poder para hacer las obras de Dios. Pero algunos de nosotros, si nos encontráramos con Jesús, ¿será que nos dice hombres de poca fe? ¿O nos dice: ¿cómo no tenéis fe? Vamos a orar. No se conforme, querido hermano, en vivir esa vida que está viviendo ahora, si no está viendo transformaciones verdaderas en su propia vida, en los que están alrededor suyo. Hay unos recursos del cielo, una herencia que dice Efesios y todas las cartas, a la que no pueden entrar
los niños. Dice, el heredero cuando es niño en nada difiere del esclavo. Quizás la gente no ve ninguna cosa diferente en nosotros, pero no es porque no tengamos la vida de Dios, sino porque en la vida de Dios somos niños y no hemos crecido porque tenemos poca fe. Y en esta hora yo les exhorto, les animo a no quedarse en eso. Empezar a ver que Dios tiene un plan para tu vida y que necesitas orar, y que necesitas entender ese plan, necesitas pedirle a Dios. Necesitas. Deja de estar solamente preocupado en tus necesidades. Hay obras más grandes a las cuales Dios quiere meterte. Porque preocupado en tus necesidades estás con una vida fea, con una vida que no llena. Pero Dios te quiere meter como a Israel a una tierra que fluye leche y miel. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por las obras de fe que tú quieres, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, si hasta aquí hemos vivido vidas y hemos dejado esas obras preparadas de antemano, si hay gente que nosotros pudimos haberle ayudado, te pedimos perdón, pero no queremos quedarnos con una vida de poca fe, con una vida centrada en nosotros, sino con una vida centrada en tu propósito. Sabemos que tienes propósitos y que tus propósitos son mayores, son maravillosos, son grandes. Queremos vivirlos, Señor. Padre, si muchos de nosotros hemos dejado de orar, te pedimos ayuda. Así como para todas las cosas que tenemos que hacer, sabemos que te necesitamos. Necesitamos tu ayuda para vencer las tentaciones. Necesitamos tu ayuda para todas las cosas, aún para la provisión, aún para la fe, aún para la oración, aún para cuando es el tiempo de algo más profundo que momentos de ayuno. No sé, Señor, tú sabes cómo estamos nosotros, qué necesitamos. Ayúdanos, Señor. Queremos entrar en la tierra prometida. Queremos entrar en tu reposo, en el reposo de obras humanas, hechas en fuerzas humanas, para entrar en obras divinas, hechas con el poder de Dios. Queremos vivir en paz, con reposo en el alma también. No queriendo agradarte vanamente con nuestras fuerzas. Porque a ti lo único que te agrada es nuestra fe, nuestro creerte. Padre amado, llévanos a una vida de fe. Que dejemos de mirar en nosotros mismos que yo no puedo, que yo no entiendo, que yo soy así, que yo soy tan poca cosa. Es verdad, Señor. Todos nosotros somos poca cosa. Pero tú nos has llamado a vivir contigo, a tener tus fuerzas, a tener tu poder, a tener tu sabiduría, a tener tu guianza. Y queremos vivir así, Señor. No queremos encapricharnos en lo que nosotros pensamos que es bueno. Nosotros sabemos que lo que tú nos das es siempre lo mejor. Porque somos hijos amados, somos hijos muy amados. Y esto también lo entendemos porque creemos. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a que esta semana separemos el tiempo más bueno, el tiempo más importante para orar, para buscar, que tratemos con aquellas cosas
que sabemos que están mal primeramente, contigo, con tus fuerzas, que venzamos nuestras debilidades, nuestros pecados con tus fuerzas. Y enseguida empecemos a entrar en tus buenas obras que has preparado de antemano para nosotros. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.